Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de scalping en el IBEX 35. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio del vídeo es correcto. Muy bien, bueno, como podéis ver ahora mismo en mercado acaba de darse un cruce tanto del MACD como del Signal, como la media de Hulk corta con la media de Hulk larga. Si podéis ver, bueno, en este caso puede ser una entrada un poco precipitada. Veréis como, si os vais dando cuenta, hay ya bastante linealidad, de acuerdo, en lo que es la operativa, la apertura de mercado, ¿vale? Fijaros como quitando ese momento, ese gap alcista que hemos tenido, donde sí que se ha podido ejecutar bueno, en este caso se habría podido ejecutar minutos antes de darse la corrección. No sé si hubiéramos podido entrar bien. En cualquier caso, este corto sí que podemos haberlo aprovechado. Vemos como ahora se puede producir un largo. Esta operativa, en cualquier caso, vamos a prescindir de operarla, porque fijaros, hay demasiada linealidad en el MACD cruzando el Signal. No queda totalmente claro, con lo cual deberíamos haber visto un cruce, en este caso más firme del MACD frente al Signal, al igual que de la media de Hulk corta a la media de Hulk larga. Bueno, como siempre, vamos a responder a vuestras cuestiones. Supongo que muchos sois nuevos en el seminario de hoy y algunos pues ni siquiera estaréis entendiendo bien qué es lo que estamos comentando. Así que bueno, simplemente vamos a hacer un breve resumen, ¿no?, de qué consta la operativa en el IBEX 35. Estamos utilizando dos, y en este caso una media, bueno, en este caso tres medias. La primera sería el MACD, cruzando al Signal. Simplemente tendríamos que ir a apartado de indicadores, buscar el MACD, lo seleccionamos, lo dejamos con los parámetros que viene de serie y lo introducimos. El segundo indicador que utilizamos es Hulk y lo tendríamos que introducir con dos parámetros. El primero sería parámetro 21, color azul, la media corta. El segundo sería parámetro largo, media de 60 periodos, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, media de 21 periodos, media de 60 periodos. ¿Qué es lo que buscamos con la operativa? Bueno, pues lo que buscamos es que en cualquier caso, primero, el MACD cruce el Signal, dándonos una señal de entrada, y que la confirmación provenga de la media de Hulk corta cruzando la media de Hulk larga. Evidentemente, si el cruce del MACD es alcista y la media corta es alcista, la operativa que en este caso tendremos será alcista. Lo mismo si ocurre con un cruce del MACD bajista y con una media de Hulk cruzando el sentido descendente de la media larga. Aquí podéis ver, en este caso, cómo, bueno, pues parece que se empieza a ver un cruce más preciso. Aún así, el MACD no nos ha dado una señal muy clara, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre lo estamos comentando, ¿no? En esta operativa de corto plazo, de scalping, lo que buscamos son entradas claras. Desde mi punto de vista hubiera tenido más sentido, aunque sea una buena operativa, no ejecutarla, ¿de acuerdo? Esperar a que haya un sentido más claro de nuestra operativa, que se cumplan los parámetros exactamente para que podamos ejecutarla bien. Son medias suavizadas, sí, en cualquier caso, ¿de acuerdo? Y si podéis ver, dentro de las medias, la más suavizada sería la larga, ¿de acuerdo? Es la que menos volatilidad tiene. La azul, que es la corta, la media de Hulk corta, tiene más volatilidad, ¿de acuerdo? Por eso es la que buscamos el cruce, la más rápida, y el MACD con el Signal pasaría lo mismo. La naranja es más suavizada frente a la azul, que es más rápida, ¿de acuerdo? La azul representaría el MACD y la naranja representaría el Signal. Bueno, pues aquí lo teníamos. Vamos a analizar un poco también las operativas anteriores, lo estábamos comentando. Si podéis ver, bueno, en este caso habíamos tenido aquí un cruce alcista, ¿vale? Que no ha llegado, en este caso aquí, a cortar. Lo que pasa que, fijaros, en este caso aquí sí que ha cruzado el MACD,
pero no ha cruzado la media de Hull corta, con lo cual si ha llegado a cruzar ha sido muy justa, aunque luego la operativa, fijaros, ha sido con el gap, con este caso el gap de apertura ha sido muy buena, ya nos hubiera sido muy precipitado trabajarla sin un cruce claro. Hubiéramos podido encontrar en este punto de entrada una posición corta, ahí sí que la habíamos podido exprimir, y justo la que hemos comentado en la apertura de sesión, ¿de acuerdo? Que en mi parecer era también un poco precipitado, ya que no veíamos, fijaros, un cruce claro del MACD sobre el Signal. Veamos cómo cruzaba en un primer momento, no había bastante fuerza, no había bastante impulso alcista para que ese MACD atravesase con claridad el Signal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, bueno, pues hemos podido prescindir de la operativa. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, lo que vamos a buscar ahora es que pudiese haber una corrección en el mercado, ¿de acuerdo? Para poder entrar con una posición corta, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo sigue comportando. Como digo siempre, ¿qué objetivo buscamos? ¿Qué límite de objetivos y qué pérdidas podríamos asumir en esta operativa? No se trata de una operativa de aguantar posiciones, ¿de acuerdo? Se trata simplemente de una operativa de scalping, una operativa, una vez cumplidos los parámetros, entrar para, en manera positiva, obtener unos 10 pips y una pérdida de 5, ¿de acuerdo? De esos 10 pips, 5 serían la comisión de la ejecución de la orden, ¿de acuerdo? Con lo cual es una operativa, en este caso, 1 a 1. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues evidentemente movimientos rápidos, ¿vale? Maneras de trabajar el stop loss. Bueno, si nosotros no lo trabajamos, ya que evidentemente estamos pendientes si en cualquier bandazo, ¿no?, de la cotización abandonaríamos la posición, pero si hay algunos que os veis más seguros trabajando con ese stop loss, simplemente lo que tenéis que mantener es un diferencial de 5 puntos frente al precio, ¿de acuerdo? Frente al precio de entrada. Me pregunta Richard si cerrar el gap. Pues es un poquito complejo aún en determinar si va a producirse un cierre. De momento ha habido una lateralidad en esa primera, digamos, hora de sesión. No ha habido tanta negociación como podría esperarse un lunes a primera hora de la mañana. Vamos a ver cómo sigue comportando. Mi parecer, creo que es probable que siga una tendencia alcista más que una corrección de un cierre del gap. De todas maneras, ya sabéis, eso es bastante complicado de predecir a primera vista, viendo simplemente el comportamiento, en este caso, lateral que hemos tenido, ¿de acuerdo? Fijaros cómo esa operativa que no parecía muy clara, como sí que se ha abierto un poco, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, fijaros, el MACD, en este caso, bueno, pues vuelve a curvarse, ¿vale? Anticipando la media de Hull, y es probable que, en ese caso de que no continúe esa corrección alcista, veamos un cambio de tendencia, una posible vuelta, pues incluso como decía Richard, una cierre del gap precipitado todavía, pero posible entrar en lateralidad, incluso un cambio de tendencia, vemos como el MACD se va anticipando un poco a la media de Hull y puede tener un movimiento de vuelta antes, ¿de acuerdo? Es el que nos va a dar la señal de si debemos o si no debemos entrar a la operativa. Analizando también las de la semana pasada, lo estuvimos comentando, se dieron varias operativas bastante interesantes. Lo que pasa, vamos a utilizar un time frame de 5 minutos, porque si no va a ser más complicado verlas. Mirad, aquí estuvimos analizando algunas, entrada larga, entrada corta, luego lo volvimos a ver aquí con un cruce largo. Es decir, la operativa tiene bastante probabilidad, ¿cierto? La que estábamos testeando, estamos probando también otros indicadores y iremos operando con ellos a medida que tengamos los resultados o que veamos que la base de datos se obtiene lo que estamos buscando. Mirar, cruce largo, cruce corto, se corresponde con el MACD, cruce largo, cruce corto, podéis verlo como cae a la misma altura. Mirar, el cruce largo, el MACD lo anticipa, nos da la señal, confirmación, señal, confirmación. Tendríamos señal de cruce alcista, confirmación. Lo mismo, ¿de acuerdo? El indicador, aquí lo veis. Posición corta, en este caso, fijaros, ¿ves? En este caso la operativa no hubiera sido satisfactoria. ¿Por qué? Porque vemos una posición corta, nos da la señal del MACD, nos lo confirma la media Hull y un movimiento de vuelta rápido, ¿vale? Que nos hubiera sacado de mercado muy pronto. En cualquier caso, lo hubiéramos recuperado con la siguiente, ¿lo veis? Cruce largo, correcto. Posición corta, nos da la señal, es decir, en la mayoría de los casos, fijaros como en todos solamente un único caso es el que nos ha producido,
se han dado los parámetros establecidos, ¿de acuerdo? De los cruces largos y los cruces cortos, ¿de acuerdo? Sabéis que evidentemente no es 100% exacta, pero el porcentaje de acierto ronda más de casi prácticamente el 80%, ¿de acuerdo? Volvemos al time frame de un minuto. Mirar cómo continúa, en este caso, fijaros, cómo sí que se ha abierto, como lo que en un primer momento parecía una operativa un tanto más arriesgada, cómo bueno, pues se ha separado el MACD del Signal en cualquier caso, y cómo la operativa, bueno, pues, para aquellos que habéis entrado, pues fijaros, los que hayáis podido entrar pues, a niveles, esperando un poco quizás más la confirmación, niveles de 10.780, fijaros, ya le vais sacando en este caso le vais sacando prácticamente 20 puntos a la operativa, ¿de acuerdo? Yo lo digo siempre, no aconsejo mantener en este caso las posiciones, a menos que evidentemente en este caso trabajemos con un stop dinámico que nos mantenga un diferencial de 5 puntos la operativa. Si queréis abrirlo un poco una vez tengáis ya asegurados esos 10 puntos de objetivo, podréis hacerlo, pero en este caso, fijaros, ha sido partida de un diferencial de 20 puntos. Si estamos trabajando en lotaje gordo, que es el objetivo de la operativa, movimientos rápidos con un fuerte lotaje, en cuanto 1, 2, 3 lotes, estamos hablando de, en caso de 3 lotes, 30 euros el punto, ¿vale? Si hemos tenido un diferencial de, en este caso, fijaros, 10 puntos, pues hemos tenido 300 euros de beneficio, que ha aguantado hasta incluso 20 puntos, ¿vale? Pues hubiera tenido el doble concretamente. 300 euros de beneficio por una operativa de 5 minutos, la verdad que está bastante bien, son movimientos muy rápidos. Alguien ha podido llegar a ejecutar 600 euros, ¿de acuerdo? Estaban trabajando con 3 lotes, una operativa muy cortoplacista. ¿Usamos gráfico de velas? Andreu pregunta. Como preguntabas también, me pregunta Andrés si están muy juntas en este caso, hay poca separación, poco en este caso poco diferencial entre las dos medias. Evidentemente yo prefiero prescindir de la operativa, buscamos que sea lo más precisa posible. Lo que pasa que quizás no hayáis entrado en el primer momento, pero sí, fijaros, en este caso cuando nos ha dado el MACD el primer cruce, luego se ha mantenido lineal, podemos haber tomado como base esta zona de aquí, una separación más clara, coincidiendo ya en la medida de Hull con también un gap, un diferencial, un paralelismo entre las dos medias más amplio, ¿de acuerdo? Evidentemente, siempre se va a buscar una confirmación más clara. Fijaros aquí como hay una presión, un fuerte cambio de tendencia, como por ejemplo en el anterior, fijaros, ¿veis? Cómo se denota con más claridad. Evidentemente vamos a buscar correcciones o cruces de este tipo, ¿de acuerdo? Con un fuerte volumen en este caso que nos dé con claridad la entrada en el activo. En este caso, fijaros cómo ha cruzado el MACD a la corta, vamos a estar cortos porque puede ser que haya una posición corta. Fijaros, nosotros tenemos ya preparado 3 lotes, simplemente darle a vender, nos la ha dado el MACD, ahora vamos a buscar, en este caso, que nos la dé la medida de Hull corta frente a la medida de Hull larga. Es decir, vamos a buscar esa confirmación. Esto simplemente es la señal. Aquí lo tenemos, posición corta, vamos a buscar la confirmación. Mirar cómo en un time frame más corto todavía, como en este caso lo mismo, ¿no? Vamos a esperar una confirmación clara, vamos a ver mirar cómo empieza a cambiar la curva, en este caso la medida de Hull corta y la larga. Las medias móviles, pregunta José Fuentes, son en este caso, una de 21 periodos y la otra de 60, la medida de Hull, ¿de acuerdo? El MACD con los parámetros establecidos. Mirad porque vamos a hacer una entrada corta, como el MACD ha confirmado. El MACD ha dado la señal, vamos a esperar a la confirmación de la media de Hull cruzando la larga. Mirad, los que no la veis clara, veis cómo el MACD ha cruzado del Signal y cómo estamos esperando que la medida de Hull corta cruce la larga. Aquí tenemos el cruce corto, vamos a buscar ese cruce de la medida de Hull y entonces entramos, ¿de acuerdo? Entraríamos. Es muy probable que se produzca en cuestión de 30 segundos aproximadamente
Cuando termine de formarse la última vela, se produce ese cruce o no. Objetivo, 10 puntos, ¿de acuerdo? Límite de pérdidas, en torno a 5 puntos. Mirar, ¿lo veis? Vamos a disminuir la gráfica para tener controlada la operativa. Vamos a ver cómo se comporta la última vela para que nos dé ese objetivo de entrada. Mirar, ¿lo veis? Parece ser que si esta vela continúa así no se va a producir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha habido una fuerte corrección, si una falsa entrada, no ha llegado a confirmar la medida de Hull corta, con lo cual no hemos entrado, ¿de acuerdo? Tendría que seguir cayendo la cotización. Vamos a ver cómo termina de comportarse la vela. Vamos a ver, porque fijaros, le quedan 20 segundos al intervalo de esta vela. Vamos a ver si es posible introducir una operativa cortoplacista. Fijaos cómo se va perdiendo la operativa, ¿de acuerdo? Cómo no ha llegado a cruzarse. Otro mismo, una falsa entrada. Hemos tenido aquí una corrección, en este caso, un cruce del MACD con el frente al signal, pero la medida de Hull no nos lo ha confirmado. Con lo cual se anula la operativa. Vamos a ver, Benigno nos pregunta, mira, ¿por qué no hemos podido ejecutarla? Hay una corrección, pero no hay ningún cruce del MACD, de la medida de Hull corta con la medida de Hull larga, con lo cual esa es la confirmación de entrada. Si hay un cruce del MACD frente al signal, pero no hay una confirmación, no podemos ejecutar la operativa. La técnica la podéis utilizar, me preguntan antes, en cualquier operativa. Nosotros no la tenemos testeada en todo, la estamos testeando. Fijaros cómo da el cruce ahora. Cómo va a dar el cruce. Pero, ojo porque aún no hay un comportamiento claro, ¿de acuerdo? Mirar cómo ese cruce, el MACD vuelve otra vez a curvarse, ¿vale? Y de seguir ese tramo alcista, fijaros cómo el MACD puede ser que corte antes en periodo alcista, lo cual vuelve a anular la operativa. No es necesario esperar ninguna vela. En cuanto se dé exactamente el cruce, Mercedes podríamos entrar. El problema en este caso es que no está llegando, está cruzándose ahora y el MACD ha cambiado la curva. Fijaros cómo de una curva, un cruce bajista se está precipitando a un cruce alcista, ¿de acuerdo? Esperamos la confirmación de que se mantenga para poder entrar un cruce, en este caso de la media corta con la media larga. Mirar, ahora se da el cruce, ¿de acuerdo? ¿Podemos entrar ahora? Podríamos entrar, pero es que fijaros lo que pasa ahora aquí con el MACD. Si continúa esta vela, si esta vela termina alcista, en este caso lo estáis viendo, es decir, la media de Hull va a volver en este caso, a correlacionarse en el sentido alcista y en este caso el MACD va a cruzar. En cambio, si es bajista, podríamos haber ejecutado la operativa. ¿Caduca cuando vuelva a haber otro cruce? Ángela pregunta cuándo caduca una señal. Mientras se mantenga así ahora mismo, podemos introducir la orden. ¿Por qué me estoy esperando? Porque quiero ver la formación de la última vela, si es bajista o si es alcista, ¿de acuerdo? Mirar cómo el MACD se puede anticipar y cómo ha pasado de una operativa de corto plazo, ¿de acuerdo? Se ha estabilizado, se ha mantenido paralelos en los mismos rangos y empieza otra vez, fijaros, a aproximarse. No hay una caída clara. Hasta que no haya una operativa clara, una corrección clara, no podemos entrar porque evidentemente se nos puede dar la vuelta al activo. Mirad, ¿lo veis cómo empiezan a aproximarse otra vez? Vamos a esperar a ver si hay una operativa clara. Vamos a ver, porque puede ser que empiece a corregir y podamos obtener esa operativa. Fijaros, ahora sí, ¿de acuerdo? No llega a cruzar el MACD otra vez. Sí cruza. Ha cruzado anteriormente ya la media de Hull corta a la larga.
y empieza a haber un sentido bajista en el mercado, una corrección. Fijaros cómo no se llega a cruzar el MACD, ¿de acuerdo? Aún así, las dos operativas, tanto esta como esta que hemos tenido en la sesión de hoy, no nos han denotado con claridad los niveles de entrada, ¿de acuerdo? Los que sois más aversos al riesgo podéis haber prescindido, los que sois menos aversos podéis haber operado, ¿de acuerdo? Buscando una operativa más ajustada, pero en cualquier caso, fijaros, en esta al final sí que se ha producido correcta, nos había sacado de mercado en torno a estos niveles y aquí no ha llegado a producirse con claridad, ¿de acuerdo? A ser que hay una caída del mercado ahora mismo, se ha mantenido muy lateral, se vuelven a abrir las medias. Vamos a ver, porque al final parece ser que no vamos a poder llegar a ejecutar ninguna operativa. Vamos a ver si tenéis más preguntas. Considerar lo que comentábamos, ¿no? Cuando caduca la orden, pues en este caso, fijaros, la operativa, la señal ha estado, en este caso, vamos a verlo un poquito más claro. La señal la hemos tenido, fijaros, a las 9:13, la confirmación a las 9:18 y aún no hemos entrado a la orden. Ahora parece ser que vuelve a haber esa pequeña corrección bajista. Fijaros cómo vuelve a caer un poco el MACD, se separa del signal. En este caso también hay una divergencia entre la media de corta y la larga, pero no ha sido suficiente para que pudiéramos ejecutar con seguridad la operativa, ¿de acuerdo? En cualquier caso lo vamos a dejar aquí por hoy. Mañana continuaremos buscando en este caso la operativa, ¿de acuerdo? Buscando esas operativas dinámicas. Repetiremos lo mismo, comentaremos dudas que tengáis y demás. Y bueno, los que os sigáis operando no podéis realizarlo a lo largo del día, ¿de acuerdo? Simplemente lo que hemos comentado, lo que están los parámetros claros, podéis continuarlo realizando en el IBEX. Los momentos normalmente de más volatilidad es siempre la apertura europea y americana. Y bueno, que tengáis un muy buen día, mucha suerte con vuestras operativas. Vamos a comenzar con el Morning Meeting en unos 10 minutos. Y lo dicho, cualquier duda podéis poneros en contacto con cualquier analista de la firma a través del email y del teléfono de la oficina. Muy buen día y un saludo para todos.